¿Qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidas, bienvenidos a la segunda sesión del ciclo de cine Cooperativismo y Sociedad Rural que organiza el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista desde el nodo de investigación, el movimiento campesino y las economías alternativas, en coordinación con el doctorado interinstitucional en Economía Social Solidaria de la Universidad Autónoma de Chapingo. El día de hoy se va a analizar la película Redes del año 1934, dirigida por Fred Zinnemann y Emilio Gómez Muriel, y se trata de una producción estatal auspiciada por la Secretaría de Educación Pública, en la que estaba a cargo en ese momento Narciso Basols. Y bueno, para empezar a analizar y comentar esta película nos acompaña Juan José Rojas Herrera, quien es licenciado en Economía por la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestro en Ciencias en Sociología Rural por la Universidad Autónoma de Chapingo y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Córdoba, España. Ha sido profesor, investigador de tiempo completo del Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma de Chapingo desde 1988 a la fecha, impartiendo cursos a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Es autor de 6 libros y de más de 50 artículos y capítulos de libros sobre cooperativismo, economía solidaria y movimientos sociales en el campo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y coordinador del doctorado interinstitucional en Economía Social Solidaria en la sede Universidad Autónoma de Chapingo. Y bueno, sin más, le damos la palabra al doctor para que pues comencemos este diálogo, este análisis, y posteriormente nos acompaña un segundo comentarista, y ya después de estas presentaciones pues abriríamos el diálogo para todas y todos quienes nos acompañan, comenzar un intercambio, un diálogo sobre las apreciaciones y debates. Bienvenido, doctor, es un gusto poder tenerlo aquí. Contrario, muchas gracias por la presentación. Bienvenidos sean todos y todas. Me disculpo porque voy a apagar la cámara, tengo problemas de conexión y tengo entendido que si apagamos la cámara, ahí tenemos un poquito de mayor garantía de que no nos traicione la tecnología. Bueno, pues como ya se adelantaron algunos datos de esta película, es una película filmada en blanco y negro, tiene una duración de 1 hora, casi exacta, más 42 segundos. En su argumento muestra la pobreza de los pescadores y también pues lo rudimentario, digamos, de sus artes de pesca, el poco equipo con el que cuentan y por consiguiente el muy poco producto que obtienen en las temporadas, digamos, en que se puede realizar la actividad de la pesca. Nos muestra de manera muy cruda la historia de Miró, que pues por una enfermedad de su hijo y por problemas, digamos, económicos, pues tiene que pues, acudir al cementerio prácticamente a devolverlo a la madre tierra, y pronuncia allí una frase que es muy, muy importante cuando dice: no es justo que un hijo muera porque su padre no tuvo para curarlo. Pues como que desde ahí ya lanza, digamos, una especie de afrenta, ¿no?, contra los responsables de esta situación, este drama social. Posteriormente se muestra cómo los trabajadores son reclutados por intermediarios para llevar a cabo las actividades productivas y cómo por 10 horas de trabajo pues les pagan escasos 72 centavos, es decir, un salario de hambre. Y bueno, pues Miró, digamos que descontento de esta situación, convoca a una reunión donde expone, digamos, algunas ideas pues muy, muy avanzadas, digamos, porque lo que está planteando es organizarse para llevar a cabo el intercambio directo entre productores
y consumidores, incluyendo en ello a los ganaderos, a los agricultores, a todos los que están, digamos, en la actividad primaria, para enfrentar a los acaparadores, que pues, son los responsables de la situación en la que ellos están, ¿no? Entonces, ahí también pronuncia una frase muy interesante, porque afirma que la pobreza no es una ley de la naturaleza ni tampoco de Dios. Entonces, es un acto de rebeldía muy significativo, y entonces la propuesta que él lanza es no entregar el pescado hasta que paguen mejor. Y ya de ahí se desarrollan un conjunto de hechos que van a concluir pues, prácticamente con el asesinato del propio Miró, y después la vuelta, digamos, a la ciudad. En este caso, tengo entendido que toda la película fue filmada en Alvarado, Veracruz. Y entonces, bueno, pues ahí van los pescadores, ¿no? Sobre la ciudad, sobre el puerto, para, digamos, reivindicar la muerte de este hombre y para hacer valer sus derechos. Justamente en ese momento concluye la película. Es una película, digamos, épica, que muestra una batalla, un movimiento social importante, y por lo tanto, pues sí sería importante contextualizarla desde el punto de vista, digamos, de la cinematografía, pero también de lo específico del movimiento cooperativo. Y en cuanto al tema cinematográfico, pude consultar una obra de Rosario Vidal Bonifaz, que se llama Surgimiento de la Industria Cinematográfica y el Papel del Estado Mexicano, 1895-1940, de la cual extraigo una cita textual, porque creo que esta autora nos permite enmarcar muy bien dónde se inscribe esta película de Redes, ¿no? Entonces dice esta autora que con las películas Redes, por cierto, ella data de 1933, yo la había visto en el 36, pero también creo que otros la ponen en 34, efectivamente. Entonces hay un debate sobre el año de filmación, pero bueno, no importa, estamos en los años 30. Entonces ella dice que la película Redes, filmada en el 33, Rebelión, de Manuel Gamio, de 1934, y Janitzio, también de 1934, con este conjunto de películas efectivamente realizadas por el Estado a través de la Secretaría de Educación Pública, se pretendió hacer un cine que respondiera a las directrices del Estado postrevolucionario en materia de organización laboral y exaltación de las culturas del México antiguo. Estas películas vinieron a constituir al mismo tiempo una nueva tendencia, el nacionalismo cinematográfico de izquierda. O sea, con ese calificativo, esta autora va a caracterizar, digamos, la corriente cinematográfica, por así decirlo, dentro de la cual se inscribe esta película de Redes. Y creo que si lo vemos ahora desde el lado del desarrollo del movimiento cooperativo, creo que hay algo de verdad en lo que afirmó esta autora, porque efectivamente las primeras cooperativas pesqueras de México fueron indígenas y se formaron en Sinaloa en 1924. Se trataba en efecto de pescadores de muy modesta condición económica, y lo más interesante de todo es que estas cooperativas no surgieron como producto, digamos, de un movimiento social, espontáneo, autónomo de los propios pescadores, sino que fue necesaria, o estuvo allí muy presente, la presión del gobierno para vencer las resistencias individuales, digamos, de algunos pescadores, sobre todo pues el intervencionismo de los intermediarios, ¿no? Entonces, el movimiento cooperativo en el sector pesquero de México, en su inicio, respondió realmente tuvo un carácter eminentemente paternalista.
fue, digamos, un modelo impuesto por el Estado, de arriba hacia abajo, y sin previa consulta a los pescadores acerca del tipo de organización que practicarían. No obstante, pues todo este conjunto de acciones pueden ser vistas como algo necesario, un poquito como para lograr un cierto equilibrio social. Y en efecto, el gobierno comprometió algunos recursos en el fomento de las primeras cooperativas en términos de prestación de servicios, financiamiento y algunos privilegios para la pesca. Pero sobre todo lo más importante es que se expidió la ley de pesca del 7 de enero de 1925, que incluyó a las cooperativas pesqueras y les dio, digamos, beneficios importantes. Después vendría pues toda la década de los años 30, 40, 50, 60, y digamos que allí hubo altas y bajas en el apoyo, en el compromiso gubernamental, en el fomento de las cooperativas pesqueras, pero cuando se va a notar nuevamente un nuevo impulso, va a ser justamente en la década de los años 70, cuando el presidente Luis Echeverría nuevamente va a expedir una ley, en este caso la Ley Federal de Fomento para la Pesca, que se publica en el Diario Oficial de la Federación el día 11 y 24 de mayo de 1979, y que tiene, digamos, una disposición pues muy sobresaliente para su época, porque el artículo 49 reserva de manera exclusiva a las sociedades cooperativas de producción pesquera y a las sociedades de producción pesquera ejidal la captura y la explotación de las especies más comerciales en aquel entonces, que eran el abulón, langosta de mar, ostión, camarón, totoaba, cabrilla, almeja, pismo y tortuga de mar. Es decir, solamente las cooperativas pesqueras y las cooperativas ejidales dedicadas a la pesca podían explotar esas especies marinas. Era, por lo tanto, digamos, una medida vigorosa, ¿no?, de fomento del cooperativismo pesquero en el país. Sin embargo, la vigencia de esta disposición fue muy corta, porque 2 años después, en 1974, se reformó la Ley Federal de Pesca y se acabó la concesión exclusiva que las cooperativas pesqueras pudieron disfrutar durante escasos 2 años. Y bueno, pues llegamos a la época neoliberal y allí hubo completamente un cambio de paradigma en el tratamiento, digamos, del gobierno hacia el sector pesquero y particularmente las cooperativas pesqueras del país, totalmente diferente. Pero digamos, en ese mismo contexto, es importante decir que la cultura de la población pesquera, por así decirlo, de nuestro país, digamos, el estilo de vida, el mundo de los pescadores, siempre resultó atractivo para los cineastas, y se hicieron películas sobre cooperativas pesqueras, sobre todo en la década de los años 80. Yo por lo menos encontré un par de ellas que me gustaría rápidamente comentarlas. La primera fue filmada en 1986, estuvo bajo la dirección de Raúl Araiza y se llama Camaroneros. Se filmó justamente en Guaymas, Sonora, y pues es básicamente la historia, ¿no?, de la lucha de los pescadores de este lugar para formar su propia flota y al mismo tiempo fundar una cooperativa. Entonces, en la película se narran las distintas situaciones desventajosas que los camaroneros tienen que soportar, pues, para poder mantener un nivel de vida, pues, digamos, asequible, ¿no?, para ellos y sus familias. 2 años después, en el año 1988, también se estrenó otra película sobre cooperativas pesqueras, pero ahora no en el norte del país, sino
en Yucatán. Esta película se llamó La Furia del Dios, La Furia de Dios, lo del César. Fue producto de una coproducción entre México y España a través de Casablanca Films y la televisión española. Está ambientada ciertamente en la segunda mitad de los años 70 del siglo XX, y en esta película, a diferencia de Camaroneros, que muestra la lucha afanosa de los pescadores por salir adelante contra viento y marea, aquí es al revés. Aquí lo que muestra esta película, La Furia de Dios, lo del César, es la degradación ideológica de un joven que al convertirse por herencia en dueño de una cooperativa pesquera de Yucatán, lo cual habla, digamos, ya de suyo, no se trataba de una cooperativa, ¿no? Las cooperativas no se pueden heredar, ni mucho menos, pero al menos tenía la figura legal y en efecto, digamos, todo el argumento de la película está señalando este hecho. A partir de esta herencia de una cooperativa pesquera muy exitosa desde el punto de vista económico, pues este hombre sufre delirios de grandeza que prácticamente lo van a llevar a cometer una serie de tropelías y finalmente pues a la locura y a la muerte. Todo ello en un afán desmedido de poder, ¿no? Esta película fue dirigida por Felipe Casals y el guión fue escrito por Tomás Torres Turrén. Es una adaptación de la obra teatral Calígula del escritor francés Albert Camus. Entonces, está muy interesante. La música es de Amparo Rubín, la fotografía de Ángel Godet, y el reparto está integrado con actores pues, y actrices de primer nivel, entre los que pueden mencionarse Humberto Zurita, Asunta Serna, José Carlos Ruiz, Claudia Ramírez, Miguel Ojeda y Angélica Aragón. Así como estas dos películas, pues se han filmado más porque, repito, el mundo de los pescadores y particularmente las cooperativas pesqueras siempre ha sido atractivo para los cineastas. Aunque debo de decir que, digamos, en mis búsquedas, también en otros procesos investigativos, yo no he encontrado que una cooperativa de cine haya hecho una película sobre cooperativas pesqueras. Es más, no he encontrado que las cooperativas de producción pesquera hagan ninguna película sobre cooperativas, salvo la que se filmó para dar cuenta de la historia de Gremio Unido de Lijadores, que se llama Muelle Rojo. Salvo esa, no conozco otra, y sin embargo veo que por fuera otro tipo de directores y otro tipo de compañías sí se han interesado por el mundo cooperativo, y particularmente por la pesca. Entonces, bueno, pues decíamos, a partir de los años 70, cuando se cancela aquella concesión exclusiva de las cooperativas pesqueras para explotar las 6 especies más rentables y más comerciales, pues prácticamente podemos decir que vamos a asistir a un proceso de degradación en la capacidad productiva y competitiva del sector cooperativo. Va a sobrevivir con muchísimas dificultades al auge e implantación del modelo neoliberal. Las políticas de apoyo a la pesca pues han venido disminuyendo, las pocas que son porque en realidad lo que ha buscado la política pesquera nacional ha sido apoyar al capital privado, y no solamente nacional, sino extranjero, ¿no? Recientemente se publicó un estudio sobre cooperativismo pesquero, en el cual se afirma que existen en el país aproximadamente 300,000 pescadores ribereños, ¿no? Lo cual me parece una cifra muy pequeña, porque bueno, estamos hablando que tenemos en el país 11,122 kilómetros de litoral. Pero bueno, este estudio menciona 300,000 pescadores y dice que de esos 300,000,
cerca de 200,000 son cooperativistas. Afirma también que hay 3,256 cooperativas en todo el país y que, digamos, la capacidad productiva que estas tienen, pues más o menos 800,000 toneladas de productos marinos al año. Entonces, bueno, así es como está, digamos, el sector cooperativo pesquero nacional. Yo creo que este estudio, pues, probablemente requeriría algunas precisiones, profundizar probablemente en algunos temas, pero de todas maneras da más o menos una idea, da cuenta de que a pesar de la ofensiva neoliberal, el sector cooperativo pesquero está allí, sigue vivo, y buena parte de esa capacidad de sobrevivencia me parece a mí que está vinculado con su cultura. Esa cultura, digamos, de la costa, esa cultura vinculada al mar, es muy fuerte en muchas regiones del país, y yo siento que eso de alguna manera es lo que ha mantenido a las cooperativas pesqueras y en general a la actividad pesquera en nuestro país practicada, digamos, por este tipo de productores pequeños y medianos. Evidentemente, actualmente el sector pesquero de nuestro país pues, está en una situación de casi abandono. Aquí hay que decir que pues, tampoco la llegada del gobierno de la Cuarta Transformación ha significado para los pescadores pues, un cambio significativo, radical, importante. Creo que se mantiene en general igual, es decir, marginado. Ustedes recordarán que en este país hubo algún tiempo una Secretaría de Pesca, incluso hubo un banco de pesca, Banpesca, muy famoso. Ahora, de manera muy escasa, se mantiene una comisión nacional que se dedica a atender los problemas de la acuicultura y de la pesca. Es decir, no es una prioridad nacional, lamentablemente. Entonces, se necesita muchísimo más compromiso del Estado para reanimar esta actividad, que yo siempre veo el enorme potencial que tenemos como país, este enorme litoral absolutamente desperdiciado o aprovechado por otros que tienen capacidad para venir incluso a pescar, digamos, a los litorales nacionales, ¿no? Porque nosotros no lo aprovechamos. Entonces es terrible. Hace falta, pues desde luego, impulsar un proceso de capitalización muy fuerte en la pesca nacional, dado que ha estado muy abandonado. Hay que invertir en capacitar a los pescadores para que actualicen sus capacidades productivas, tecnológicas, financieras, administrativas y asociativas, dado que el mundo ha cambiado mucho, se ha vuelto más competitivo y pues no se puede continuar con una pesca tan rudimentaria, tan tradicional como la que se muestra en la película Redes, y que yo estoy seguro que todavía existe en varias regiones del país ese tipo de pesca, sigue practicándose, ¿no? Es desde luego importantísimo impulsar la integración horizontal y vertical de las cadenas de valor de la pesca, darles mayor protagonismo sobre todo a los pescadores, ponerlos en el centro de la política pública, que sean ellos los que digan por dónde y cómo hacer las cosas. Hace falta pues mayor inversión pública en infraestructura, en tecnología, en equipo, invertir en instalaciones. Hay que dotarlos de servicios básicos que a veces no existen, como agua, luz, combustible, caminos, cosas que son básicas para llevar a cabo, digamos, una actividad productiva exitosa, ¿no? Entonces, pues yo creo que el país, el Estado mexicano, tiene una deuda social con los pescadores de México. Creo que hace falta un verdadero acto de justicia social hacia los pescadores, y haría falta, por lo tanto, una política pública muy consistente que los saque de este atraso en el cual se encuentran. Por lo tanto, a mí me parece que la película Redes es una película que tiene una enorme vigencia. Yo creo, repito, que
Todavía en varios lugares de México se sigue practicando la pesca en las mismas condiciones que nos refleja redes. Los pescadores siguen sufriendo exactamente los mismos problemas que se reflejan allí. Sus hijos se siguen muriendo porque no tienen para capturarlos y les siguen pagando pues, por su producto una miseria que no les permite sobrevivir dignamente. Entonces, este es el contexto en el cual se escribe esta película. Yo es lo que puedo comentar, digamos, desde mi mirada más cooperativista, más que experto en cine, pues yo lo veo un poquito por el lado cooperativo. Y para mí lo más relevante de la película, pues es eso, que muestra la actualidad de la problemática que esta película refleja. Quiero concluir simplemente diciendo que también la película tiene sus elementos criticables. Hay varias cosas que se pueden decir, pero yo particularmente subrayaría el papel degradante en el cual ubica a la mujer, que prácticamente no es protagonista, no aparece. La esposa de Miró está siempre relegada, de hecho nunca habla, no se expresa jamás, ni siquiera cuando están enterrando a su hijo, ni siquiera la presentan llorando, o sea, no tienen derecho ni siquiera a expresar sus sentimientos. O sea, en ese sentido me parece que está terrible. La película es una expresión de patriarcalismo puro y duro. Es una tristeza, es una lástima. Pero bueno, como todas las cosas, ¿verdad? Tiene sus asegúnes, los aspectos positivos. Entonces, bueno, yo ahí lo dejo. Quedo atento a las demás intervenciones para seguir aprendiendo de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rojas. Sin duda es muy importante este contexto histórico que ya ha introducido, además de también las políticas de la Ley Federal de Pesca, que pues también nos hablan mucho de hacia dónde ha ido este sector de cooperativa pesquera. Y bueno, damos ahora el lugar a nuestro segundo comentarista, que es Diego Bautista Páez. Él es historiador, doctorante en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y maestro en Estudios Sociales. La línea de especialidad en Estudios Laborales por la UAM Iztapalapa. En esta universidad realizó una investigación sobre los orígenes de la sociedad cooperativa Trabajadores de Pascual y la conciencia entre sus trabajadores a partir de investigación de archivo y entrevistas a los huelguistas y posteriormente cooperativistas del Boeing, la Lulú y el Pascual de Toronja. Cuenta con un certificado de estudios políticos por el Sciences for Rennes y un voluntariado en trabajo de archivo en el International Institute for Research and Education de Ámsterdam, ganador del premio Las Ciencias Sociales en México del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en 2020 por el ensayo Las Fake News y el oficio del historiador, publicado en el número especial de la Revista Mexicana de Sociología, Las Agendas de las Ciencias Sociales en México. Es coordinador del libro E.P. Thompson, Investigación Histórica y Legado Político de la UAM en 2022 y miembro fundador del Consejo Editorial de Revista Común. Te damos la bienvenida, Diego. Es un gusto que nos acompañes esta tarde. Adelante. Gracias, Fernanda. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Sí, te escucho bien. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto acompañarles en este ciclo de cine. Y yo empezaría, digamos, dando los agradecimientos por partida doble. Primero, por que el equipo del CEMOS haya confiado en mí para comentar esta pregunta, esta película, perdón. Y segundo, digamos, por haber organizado el ciclo mismo, ¿no? Este ciclo que lleva por el nombre Cooperativismo y Sociedad Rural, me parece que es un gesto muy importante, en primer lugar, por hacer un ciclo de cine desde un archivo que estudia los movimientos sociales y a las izquierdas. Sería una forma de construir pues, otro archivo que tiene que ver con la cinematografía y con estos documentos del que algunos pues no sabemos mucho, pero nos gusta mucho ver cine, y qué mejor que poderlo discutir y poner en común con todas y todos ustedes.
y también porque la temática me parece de una actualidad acuciante. Hoy en la mañana, les cuento, tuvimos justo un coloquio con compañeros que hacen sociología del trabajo, estudios laborales, y en la discusión aparecía pues una cosa que con la pandemia se ha relanzado mucho, que es toda la discusión sobre el futuro del trabajo, ¿no? Como es propio de estas plataformas, pues hay todo un proceso de digitalización, de trabajo remoto que hace que se abran las preguntas sobre el futuro del trabajo, y hay como dos tendencias que se expresaban muy claramente en este evento, ¿no? Los que ven de una manera muy positiva este proceso de digitalización, de tecnificación de muchos procesos productivos, lo que se ha llamado la uberización del trabajo, y otros que a raíz de la pandemia también pensamos que se resaltó una cosa fundamental, que es lo que se llama los trabajos esenciales. Y en uno de ellos, pues está fundamentalmente las sociedades rurales y el campo, ¿no? Y que es el abasto. Desde dónde, qué comemos, cómo nos llega, ¿no? No todo viene del súper, sino bien, hay procesos complejos, ¿no? Que están ahí detrás, y que me parece que revisarlo en un ciclo de cine, pues es muy interesante y de mucha actualidad, como les digo, ¿no? Bueno, pasando de lleno a la película que me han encomendado comentar, pues yo tendría, digamos, un primer comentario general y después tres comentarios particulares que son más bien una, digamos, incitación, un llamado a ustedes para que podamos platicar sobre tres cosas que me llamaron la atención en la peli, ¿no? El comentario general yo diría que es sobre una feliz paradoja que contiene esta película, Redes. Nadie de nosotros dudaría en que puede incluirse en un ciclo sobre cine cooperativo, pero la película, a pesar de ser, digamos, una obra de realismo pura y dura, donde se expresan cosas con mucha claridad, como nos comentaba el doctor Juan José, sobre la explotación, sobre las condiciones de trabajo, sobre la vida de los pescadores, nunca tiene un llamado explícito a la formación o a la gestión de una cooperativa, ¿no? Eh, Eso yo creo que es una feliz paradoja, les comento, por justo el momento histórico en el que está constituida, y bueno, también desde una empresa estatal, ¿no? Entonces, pues tendremos que preguntarnos un poco de dónde vienen estas intuiciones cooperativas que todos tenemos a verla. Yo creo que por un lado tiene que ver con el momento en que se realiza, ¿no? Ya sea 33, 34, 36, pues estamos en un momento, digamos, antesala, preparatorio de lo que será el boom de las cooperativas en México, como nos detallaba muy puntualmente el doctor Rojas, que explotará en el cardenismo, ¿no? Y habrá una efervescencia de organización tanto en el movimiento sindical como en el movimiento cooperativo, en un primer momento de convergencia en donde la historia previa, por lo menos desde mediados del siglo XIX, había aparecido en un movimiento pendular donde había momentos en donde el cooperativismo era más fuerte, pienso en el último tercio del siglo XIX, que los sindicatos, y hacia el momento de la Revolución Mexicana, los sindicatos obreros pues toman un impulso muy grande, y no así las cooperativas productivas, ¿no? Entonces, hay un primer momento, yo creo que es muy interesante de realización ¿no? Que es este boom que tendrá las cooperativas en el periodo cardenista. Lo segundo creo que tiene que ver con una desmitificación de esto que decía el doctor Rojas, que tiene que ver con las comunidades, ¿no? A veces sí es una visión muy urbana y muy autocentrada, digamos, que tenemos algunos, pues hay una visión que en los últimos años se ha visto como idílica de las comunidades autoorganizadas, con un abasto propio y con procesos productivos como el que se muestra de los pescadores. Y yo creo que ahí es bien interesante contrastar pues el discurso político del que se habla, ¿no? Hay pues una escena que a mí me parece icónica de la película, cuando Miro está en el mitin, ¿no? Intentando convencer a sus compañeros pescadores de organizarse, de protestar por las condiciones de trabajo,
y explica muy rápidamente todas las conexiones que implica la cadena productiva de la pesca, ¿no? Hablando de los pescadores de una o de otra parte de la bahía, de cuánto cuesta el hielo, cuánto cuesta transportarlas, en cuánto se vende en la ciudad, ¿no? En la capital, precio que no pueden pagar las clases populares de las ciudades. Y en contraste con eso que digamos sería una idea de planificación colectiva del proceso productivo, vemos la retórica politiquera, ¿no? Del civilista de este personaje, pues, que es el candidato a presidente municipal de ese momento, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un proceso de desmitificación muy interesante, donde a la base de los procesos cooperativistas pues está la planificación colectiva, ¿no? Y también nos sirve para entender el momento histórico de cómo, digamos, la retórica previa al momento cardenista, pues se ve muy impugnada, ¿no? Y el cardenismo lo podemos ver como ese intento de rescate de los ideales revolucionarios de la gesta de 1910-1917. Bueno, eso me parece que es como la idea general de por qué podemos, digamos, conjuntar o ver esta película en un ciclo de cine cooperativo. Después pongo tres comentarios a su consideración sobre las características estéticas, ¿no? Discursivas de la película. Digamos, aparte de lo que creo que es obligado que platiquemos, pues la excelente musicalización de Fermín Revueltas, que aparte es una parte esencial de la película, ¿no? En los momentos de tensión, en los propios viajes en panga que hacen los pescadores, pues la música juega un papel fundamental. Bueno, empezaría con una, digamos, tipología, caracterización que creo que es clara, pero vale la pena detenernos en ella, que tiene que ver con el tipo de... Bueno, la película Redes es una tragedia obrera de cabo a rabo, ¿no? De principio a fin. Empieza con, ya nos lo explicaba el doctor Juan José, nos lo reseñaba, con la muerte del hijo de un trabajador de la pesca, y acaba con la propia muerte de ese trabajador que intenta organizarse, ¿no? Es, digamos, la tradición más propia del realismo obrero y de la tragedia obrera, que se expresa no solo en el cine, por ejemplo, en la Revolución Mexicana, el teatro, ¿no? El teatro ácrata y el teatro libertario tenía estos tópicos pues de las desgracias que le pasan a la clase trabajadora en el campo o en la ciudad, pues a flor de piel, ¿no? Y creo que ahí hay una continuidad que, más allá del formato, ¿no? Teatro, cine, se expresa y está muy bien retratada. Es el leitmotiv, digamos, de la película. Después hay otra que es para alguien que estudió sociología del trabajo y que pues, siempre se está intentando fijar en los procesos productivos, que me parece que es sensacional, que es cómo la vida de los propios trabajadores y la narrativa de la película están ancladas fuertemente, ¿no? Para usar la metáfora marítima, en el proceso de trabajo de la pesca, ¿no? Y que está muy bien retratado y que es pues la base del propio proceso cooperativo, ¿no? Cuando salen estas imágenes que están jalando las redes, remando, ¿no? Pues hay una, digamos, colectivización del proceso de trabajo que es la base para pensar en una gestión colectiva del trabajo también. Pero no sé qué, o sea, parte de eso, pero vemos que hay toda una serie de metáforas y alegorías sobre la vida de estos trabajadores que también están ancladas en el proceso de la pesca, ¿no? Van desde las relaciones amorosas, ¿no? Y las relaciones de pareja, hasta claramente las relaciones de explotación, cuando dice, bueno, ¿quién es más inteligente, un pescador o un pescado? ¿Cómo nos tienen del anzuelo? Todas estas metáforas que tienen que ver con el mundo vivido del trabajo, ¿no? Que creo que están muy bien logradas en la película y que además pasan por otras características propias ya de los recursos cinematográficos, como son estas pues tomas muy buenas, ¿no? Y que leía también por ahí algunas reseñas y estudios de la película que tenían una dificultad grande, digamos, en el momento pues de los años 30, no estaba tan avanzada la tecnología de las cámaras y todo esto,
y pues nos muestran una serie de tomas muy interesantes sobre los trabajadores pescando, ¿no? Y bueno, el propio espacio de la película, ¿no? Como todos estos pueblos ribereños que se conectan por los botes y las pangas y tienen que ir al pueblo, pero hay unos que vienen de una parte de la costa y se organizan para pescar yendo por los bancos, creo que también pues tiene que ver todo con este proceso de trabajo. Para concluir, digamos, bueno, dos cosas. Una, me sumo al comentario crítico que hacía el doctor Juan José sobre el proceso de cómo se retrata a las mujeres o cómo no se retrata la vida de las mujeres de esas comunidades, que yo lo veía por partida doble, ¿sí? Como, digamos, una omisión clara de la película, pero también como una forma de, digamos, desmitificar esta vida idílica de las comunidades en donde no hay tensiones, no hay problemas, y en donde el machismo, bueno, pues sabemos que es un tema, ¿no? Eh, Tanto ayer en los 30 como actualmente. Y lo último, pues son las figuras antagonistas, ¿no? Y cómo se retratan, pues los magonistas hablaban de las tres cabezas de la hidra, ¿no? Eh, y creo que aquí se ven estas tres cabezas, pero un tanto refuncionalizadas. El clero, ¿no? Que aunque no aparece un personaje propiamente, pues como el cura o algo así, eh, sí que tiene un papel cuando están los diálogos entre Mío y el zurdo, ¿no? Que es este pescador viejo, harto de la vida de explotación y con mucha claridad sobre lo que están sufriendo, ¿no? Y le dicen, bueno, es que tú eres el que no va a la iglesia, ¿no? El que no acepta poner la otra mejilla, digamos. Ahí creo que hay una visión interesante sobre el lugar de la religión en estas comunidades. Después, bueno, los dos personajes, los dos malos malísimos de la película, pues el acaparador Artemio, ¿no? Que tiene toda la cadena productiva bajo su yugo, digamos, ¿no? O sea, desde la propia, tiene las redes, pero también controla la producción de hielo, ¿no? Y tiene, pues, digamos, a sus operadores en los botes, ¿no? Y al otro que sería, pues, el candidato político, ¿no? Este candidato que usa la retórica de la revolución para beneficiarse, para enriquecerse. Y un último, que también tiene un papel, digamos, secundario, pero no menor, me parece, que es el ejército, ¿no? Que llega en el momento en donde los pescadores se pelean entre sí, pues a pacificar esa revuelta, ¿no? Y van de la mano y trabaja de la mano con el patrón Artemio y el candidato político. Solo terminaría diciendo, bueno, digamos que la película Redes se queda en el primer round de esta historia de pescadores, ¿no? Y creo que ahí también tiene una connotación cinematográfica interesante porque nos deja abierto el final, ¿no? Nos deja abierta la idea de, bueno, ¿qué va a pasar con esa comunidad? Y a raíz de esta tragedia obrera que es Redes, cómo se va expandiendo la conciencia entre los trabajadores de la pesca de esa comunidad. Sería lo que yo podría aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Sin duda ha sido una primera intervención muy enriquecedora y pues que se abra el diálogo, el debate, las intervenciones. Los invitamos a que pues haya alguna pregunta, un comentario, apreciaciones, pues este es el momento. Por favor, ya hay aquí manos levantadas, vamos a ir dando la participación conforme alcen la mano. Por favor, Jaime, adelante. Muchas gracias, Fernanda. Qué gusto estar de nuevo este segundo jueves con todas y todos ustedes. Acá en el CEMOS nos da mucho gusto, por supuesto, recibir las participaciones del doctor Rojas y de nuestro querido amigo Diego Bautista. Un par de cosas me gustaría compartir con ustedes. La primera, efectivamente, creo que el comentario del doctor Rojas es muy vigente, ¿no? En términos de
la situación actual de la pesca. La pandemia particularmente fue un momento muy duro para los pescadores, un entorno mayoritariamente masculino, aunque se calcula, ¿no?, alrededor de 22,000 mujeres pescadoras. Sigue siendo un entorno muy masculinizado. En la jornada del campo le dedicó al menos un buen número. Se los pongo acá en el chat por si les interesa. En 19, es un número muy, muy sugerente porque, digamos, la pesca es una situación que no se puede virtualizar todavía, ¿no? Quién sabe cómo sea la distopía técnica, ¿no?, para virtualizar esa producción, pero bueno, hasta el momento siguen siendo necesarias y necesarios, ¿no? Segundo, me gustaría compartirles con ustedes, quizá pudieron buscarlo porque es muy fácil de encontrar. Es un texto muy reciente de una investigadora de California que se llama Marxismo y Socialismo Mexicano en Redes, de Paul Strand y de Carlos Chávez. Bueno, no es el título más afortunado, pero es un buen texto, ¿no?, que recoge un buen número de cartas del director de Strand, ¿no? Y hay una en particular que me gusta y me gustaría leerles para dar pie un poco a lo que cuestionaba Diego al principio de su intervención. Él escribió el director, que la historia de pescadores es una verdadera historia de lucha, que termina en una nota de acción colectiva solidaria, dice él, algo en lo cual yo creo, y en una crítica al capitalismo, un sistema que detesto, ¿no? Esa es la carta, está ahí en ese articulito que salió en una revista que se llama Historia Mexicana, y me gustaría creerlo porque efectivamente no hay un llamado explícito, ¿no?, directo a la formación de cooperativas, a diferencia de las películas muy sugerentes que nos recomendaba el doctor Rojas, pero sí hay un mensaje, sí hay una conclusión cooperativa, ¿no? Es decir, sí se saca, y hay un momento en que lo dice, ¿no? Nosotros vamos a tener los barcos, nosotros vamos a tener las redes, ¿no? Claro, eso es ese mensaje, ¿no? El que nos interesaba destacar, ¿no? Y claro, en medio de la épica, ¿no? Porque sí hay una épica. Y esto ya me da paso para dos comentarios más que me gustaría señalar, ¿no? Efectivamente, la reconstrucción que hizo el doctor Rojas es muy sugerente para pensar el vínculo entre cooperativismo, intermediarismo y Estado, ¿no? Y cómo siempre hay una tensión entre Estado y intermediarios, ¿no? Y creo que aquí en este caso es mucho más vigente, lo cual explica ese activismo, ese Estado activista, ¿no? Ahora, recordemos que en los 30 pues no hay mucho Estado, ¿no? Están construyéndolo todavía, entonces es un gesto muy interesante que se haga desde la SEP, ¿no? De hecho, Basol se acaba de salir de la SEP, lo acaban de correr por impulsar la educación sexual, ¿no? Le va muy mal, vamos a pelear con los estudiantes y toda esta historia, pero se empeña en la salida de redes, ¿no?, de Strand, ¿no? Entonces es interesante pensar, ¿no?, este inicio masivo, como bien lo dijo Diego, ¿no?, de esta nueva fase del cooperativismo, de la historia del cooperativismo, que es el cardenismo, ¿no? Yo creo que hay que enmarcarlo ahí, ¿no? Y toda la visión épica, ¿no?, de confrontación, creo que está marcada, ¿no?, por ese sello, ¿no? Y un comentario más bien técnico que yo me enteré buscando, en el año 1961, o sea, unas 3 décadas después, en un periódico que se llamaba el Anahuacalli, que era un periódico en honor a Diego Rivera, una publicación medio independiente de artistas, Fermín Revueltas, hermano de Silvestre, hace una pequeña nota donde describe cómo fue la producción, y me parece que vale la pena leérselas porque es un testimonio muy fiel de la dificultad, ¿no?, y que le da un valor a la película. Dice Fermín, esta película sobresale por las condiciones en que fue filmada. Los realizadores tuvieron grandes dificultades económicas. Paréntesis, ¿no? No que sea estatal quiere decir que había todo el dinero, ¿no? Es decir, sí, o sea, había un impulso estatal, pero eso no era equivalente a que hubiera muchos recursos. La cámara con que fue filmada era manipulada a mano, es decir, se le tenía que dar vuelta una manivela para que la cámara trabajara.
La grabación del sonido fue hecha en el laboratorio, ya que no contaban con el costoso mecanismo con que se graban las películas al mismo tiempo que son filmadas. Y por eso vemos en algunas escenas que el sonido no concuerda con la imagen. Dice, pero estas son cosas secundarias. Son cosas secundarias. Dice, ahora bien, todos los artistas que intervinieron en la filmación de la película, ninguno es profesional y todos son lugareños. Esto nos demuestra la gran cualidad fotogénica de nuestro pueblo. Y cuando se tocan los problemas que lo atañen, saben actuar perfectamente. Más bien no tienen que actuar, es su vida misma, es su realidad plasmada en un film. Bueno, ya lo demás es muy rollo. Pero es interesante porque son los 30, ¿no? Son los años 30, es la vieja idea del cine soviético, todas y todos pueden ser filmados, ¿no? Se tiene que ser un profesional. Y terminaría diciendo que comparativamente esta película se le adelanta pues casi 15 años al gran film sobre los pescadores, que es el film de Luchino Visconti, ¿no? La Tierra Tiembla, que es una épica igual, neorrealista, italiana, ¿no? Es decir, uno no puede imaginar la película italiana famosa de Visconti cuando ve Redes, ¿no? Pero Redes se adelanta, ¿no? 12, 13 años antes, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un film con un mensaje cooperativo importante, ¿no? Y es un film que tiene unas cualidades que efectivamente la colocan. Después, obviamente, son los años 30, casi un siglo después, pues uno puede juzgar a los personajes de hace un siglo, como nos juzgarán muy pronto a nosotras y nosotros, pero creo que es la alborada, ¿no? Es la alborada al ciclo cooperativo de los años 30 que vincula Estado, cooperativas y lucha política, ¿no? Lucha social, ¿no? Y ahí hay un triángulo, pues, un escenario distinto, ¿no? Perdón si abusé de la palabra, pero quería leerles esos fragmentos. Gracias. Gracias, Jaime. Continuamos. Aquí me aparece Sergio Barrientos. Adelante, Sergio. Sí, buenas tardes a todas, todos. Y muchas gracias por este debate, por lo que nos está comentando, pues, aquí los doctores Diego Bautista, doctor Juan José, que creo que son unos comentarios muy acertados acerca de lo que vimos. Y pues bueno, degustamos de una película que entra dentro de las 100 mejores películas de cine mexicano. En algún lugar está así catalogada, la película de Redes. Es una película, creo yo, muy bien lograda, en el sentido de que pues es inicios del siglo. Tiene muy poquito tiempo que el cine incursionó en lo que tiene que ver con el sonido. No obstante, yo creo que la grandeza de la película Redes se le atribuye esencialmente, creo yo, visualizo yo, a unas personalidades que se encuentran operando esta película. No olvidemos que la película en su momento no tuvo éxito comercial, incluso por la temática de la huelga de este personaje que encara pues al patrón. No fue bien vista en un inicio y fue enlatada durante muchos años. Redes de 1934, como sabemos en la sinopsis, la ficha filmográfica define que la dirigen dos directores, un director mexicano bien importante que se llama Emilio Gómez Muriel, y otro que sería importante enfocarse un poco en Fred Zinnemann, que es un director de cine austriaco que ganó 4 Oscars posteriormente después de 1934. Este director de cine, Fritz Zinnemann, en el 38 ganó con un cortometraje, en el 52 un mejor cortometraje documental, en el 54 ganó como mejor director y mejor película. La película se llama Un hombre por la eternidad, en el 67, y fue uno de los protagonistas que dirigieron en ese momento la película, Redes. Aquí también cabe señalar que
en este momento, como ya lo comentó el doctor Diego Bautista, también se caracteriza por no tener actores o actrices, digamos, profesionales que se dediquen a la actuación. Fueron tomados de la misma comunidad, los pesqueros, incluso las lanchas, los botes, las redes pertenecen a ellos de manera propia. Esto lo convierte en una película también un poco que está ensamblando el género documental. Sí es una ficción, pero ahí empieza a ensamblar el documental. Eso es de mucha trascendencia, porque es una película, pues ya en esos rasgos adelantada a lo que vendría siendo posteriormente las tendencias vanguardistas europeas. Lo que hizo incluso Pasolini en sus inicios de no contratar actores ni actrices dedicados al arte, sino más bien a gente tomada de la comunidad. Redes lo hizo prácticamente 40 años antes. También desde mencionarse la participación del cinefotógrafo. Creo que muchos gozamos la película desde el inicio, cuando aparecen las tomas del mar, las tomas hacia las redes, las tomas hacia las barcas como desvencijadas. O sea, la propia fotografía nos da el contexto de lo que va a pasar, ¿no? O sea, ya nos está anticipando de muchas cosas. Me parece que no hay fotografía o ensambles o movimientos de cámara arbitrarios o que no tengan que ver con lo que la propia historia nos quiere contar. Y se le debe mucho a lo que hizo Paul Strand, que es el director de cinefotógrafo que dirigió, pues hizo la fotografía en esta película. Y como ya nos habían comentado los que me antecedieron, por ejemplo, este cinefotógrafo Paul fue uno de los primeritos que rechazaba la noción de fotografía clásica, no obstante que pues había muy poco con respecto al arte fotográfico ya sonoro, y él inventa un tipo de fotografía que se le conoce como fotografía directa. Y Redes especifica, o sea, si queremos conocer de qué se trata precisamente del arte de la fotografía directa, Redes es así como la clave para poder reconocer a este director cinefotógrafo. Entonces, considero que es una película muy adelantada a su tiempo, es una película que disfrutamos y gozamos. Vuelvo a repetir, la película estuvo enlatada durante muchos años con el pretexto, pues, de que causaba incomodidad debido a la trama, debido al desenlace de la película. La duración también de la película, que es una duración pues de un poquito más de una hora, pero que en esa síntesis nos logra contar una historia impresionante, bien definida, bien estructurada, y que en realidad no requirió incluso como más tiempo para poder definir algo que desde el principio estuvo muy bien estructurado y realizado. Creo que Redes es una película que es para la posteridad, vale la pena difundirla, exhibirla en los cineclubes, sacarla, desempolvarla y poder hacer el análisis, porque es una película que se maneja desde varias aristas, desde varios puntos de vista, desde lo técnico, desde lo artístico, desde la historia, varios aspectos que la película misma maneja. Y pues bueno, creo que es una buena elección la que se hizo. Gracias por compartir también sus conocimientos y por engrandecer este debate que entre todas pues lo estamos logrando. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Le damos la voz a Diana Méndez. Adelante, Diana.
Muchas gracias, Fernanda. Yo quiero comenzar mi comentario agradeciéndoles al doctor Juan José y al maestro Diego Bautista por aceptar nuestra invitación y enriquecernos con su conocimiento y trayectoria a propósito del movimiento cooperativo en México. Creo que dibujaron muy finamente el contexto de producción pues fílmica, pero también histórica sobre las disposiciones gubernamentales que circundaban al cooperativismo de aquellos años, así como también a las formas de la gestión del trabajo y pues con ello a la relación del cooperativismo. Volviendo sobre el nombre del ciclo Cine Cooperativo y Sociedad Rural, quisiera decir algunas cuestiones. A diferencia de lo que vimos la sesión anterior con la película Cabeza de Vaca, que fue producto de la cooperativa José Revueltas, en esta ocasión la película, como ya quedó aclarado, pues no viene de una producción de estas condiciones. Sin embargo, decidimos incorporarla en el ciclo porque en ella identificamos un mensaje cooperativo, un mensaje que no va hacia la narración de la formación de una cooperativa, aunque el final podría sugerir que esa sea una de las opciones a las que los pescadores acudan, sino que es un mensaje que encontramos expresado en valores como la solidaridad y el bien común. A mí me parece que hay diferentes momentos en los que esto queda evidente. Uno de ellos, quizá de los más contundentes, es cuando el hombre maduro toma esa disposición por liberarse de las redes del intermediarismo, y Miró lo detiene. Lo detiene pensando justamente en el bien común, ¿no? En el sentido de que esas redes también son parte de la posibilidad que ellos pueden tener para gestionar colectivamente su vida y obtener su sustento. Puede ser también que ese bien también se vea hacia la persona, la integridad y el resguardo de este hombre que finalmente lo sobrevivirá a él mismo. Siguiendo con esto, estuve indagando un poco y encontré que la película Redes originalmente se iba a llamar Pescados, lo cual también me llamó mucho la atención, porque a lo largo de la trama, efectivamente, hay una identificación de la que ya nos hablaba Diego en su comentario, entre los peces y los hombres. Hay en algún momento en el que también se habla de que estas redes no solo son de peces, sino también de hombres, porque pues los tiene retenidos en esa lógica. Lo que además pues también se puede interpretar siguiendo a ideas vinculadas a la memoria ambiental, a cómo pues esta parte de la naturaleza, el mar en concreto, pues nos remite a su inmensidad, a su ferocidad, a su belleza también, y la manera en que no se puede terminar de apropiar por completo. Hay lógicas, las propias, por ejemplo, de los peces, que persisten a una costa del capital, ¿no? Las rutas migratorias y la estacionalidad que tiene ese trabajo, pues dan cuenta de ello con todo, y que, bueno, en el presente han sido alteradas. También, siguiendo con este tema del intermediarismo sobre el que pusieron énfasis Juan José y Jaime, me llamaba la atención también pensar que el cine es un buen vehículo para pensar el intermediarismo en estos sectores que no están tan asociados con la producción de escritos, de impresos, ¿no? Vemos que en realidad todas las discusiones que se dan en torno, bueno, a lo largo de la historia que nos cuenta la película, tienen como centro la oralidad. Y ahí, por ejemplo, cuando el intermediario contrata al político para que vaya a generar la desunión, se dice algo así como que se va a poner a prueba el poder de la lengua, ¿no? Y en efecto, ¿no? Es la capacidad de persuasión y de oratoria tanto de Miró como del político, factores que van a inclinar la balanza en la toma de decisiones de los pescadores.
Entonces, bueno, creo que para este caso de lo rural desde el sector de los pescadores, pues es algo que podemos seguir pensando, ¿no? Ya nos decía Juan José que hay varias películas que abordan estas temáticas. Sería interesante seguir esta pregunta. Y por último, y regresando a algo que decía también Jaime en su intervención, es que en efecto el único actor profesional es el acaparador y el resto son originarios de Alvarado, lo que tiene también pues una contribución a la construcción del cine nacional, ¿no? Estos rostros populares y los escenarios al aire libre que luego, como mencionaba el compañero que me antecedió, pues van a permear en la producción tanto documental como independiente de los siguientes periodos de la producción nacional. Aquí dejaría mi comentario. Gracias. Bien, muchas gracias. Hay una participación más de Leti Calvario. Te damos a vos, Leti. Adelante. Agradezco nuevamente el que nos hayan brindado la oportunidad de poder ver una película interesante, ya por más aquí comentada, de todas sus características nobles que tiene la película, pero además la belleza cinematográfica con la que cuenta. Ya se mencionó aquí la música, la imagen, la fotografía, etcétera, todo este tipo de lenguaje cinematográfico que además por la época y por las condiciones de poco desarrollo tecnológico, pues bueno, todavía se hace más impresionante el hecho de haber podido filmar una película con esta belleza y en este lenguaje cinematográfico tan exquisito, por decirlo de alguna manera. Por tanto, tampoco no quiero entrar como ya en esta parte de seguir exaltando esta parte de la película, sino sí quisiera como más bien ahondar en más bien otra vez señalar esta parte que ya los dos comentaristas, el doctor Bautista y el doctor Rojas, ya hicieron en torno al tema de la falta, más bien el hecho de que se está obviando la participación de las mujeres en estas comunidades pesqueras. O sea, no me parece fortuito tampoco el hecho de que no se encuentren, ¿no? Eso me habla a mí particularmente de una sociedad en aquellos tiempos y ahora también, ¿no? Porque ya también se ha dicho que no ha quedado del todo solventado. Por ahí también se comentaba que todavía la pesca todavía se ve como un campo masculinizado, ¿no? Sin embargo, creo que yo difiero todavía de esa postura. Creo que más bien más allá de ser un campo masculinizado, creo que más bien no se le ha dado precisamente a través de la historia, a través de las imágenes, la fotografía y en este caso de las películas, el papel que deben de tener las mujeres. Sabemos que hay mujeres pesqueras que se dedican a la pesca y que además con su trabajo engrandecen esta actividad. Entonces, no creo que sea una actividad que se haya desde aquel entonces pues centrado en los hombres, más bien no se le ha dado la visibilidad que se le debe de dar a la participación de las mujeres en este tipo de actividades. En el mar no se ven las mujeres, obviamente, seguramente en aquel entonces, pues bueno, no interesaba tanto si las mujeres salían o no al mar o a la mar, pero tampoco se ve cuando hay las tomas dentro de la comunidad. Entonces, y todo el trabajo, hay dos tomas particularmente, una donde está la mujer del protagonista cuando muere el hijo,
aparece ahí en un plano ni siquiera al lado de él, sino en un plano alterno. La mujer ahí como, sí, dolida, pero sin ningún tipo de participación, ni siquiera tiene alguna muestra, digamos, de dolor físico o no sé. En fin, la poca participación que hay o tomas que hay de mujeres es también cuando la alegría de poder pescar, que también salen ahí mujeres y niños y niñas, y son los dos momentos. Entonces, todo esto lo relato con el fin de que a mí por lo menos me queda una sensación de haber visto una película donde habitaban solo hombres y la pesca. Y entonces es una situación que a mí eso me deja como mucha zozobra. Agradezco y el hecho de que se empiece ahora a ver las películas con esta visión de género, precisamente con este nuevo enfoque, porque precisamente esta visión no se da o no se había dado antes de los años 70 precisamente, o después del feminismo precisamente que empieza de los años 70, la segunda, la tercera ola del feminismo, donde precisamente también se empieza a visualizar o a hacer la crítica también en el ámbito cinematográfico. Entonces, me parece que es muy importante que se siga recuperando esta visión de género cuando se vean este tipo de películas. Lo otro, y con esto yo cierro, sería precisamente el tema de los actores que no fueron, que ya se ha mencionado aquí, que yo no sabía, que no hay que más bien nada más hay un actor y que todos los demás son pescadores oriundos, ¿no? Del pueblo. En ese sentido me parece, a mí cuando vi la película me parecía como un poco extraño, ¿no? Ver la gesticulación de los personajes, porque como que no me checaba, yo decía, híjole, la gesticulación, creo que así no gesticularía un pescador o así no hablaría un pescador, ¿no? El nivel del discurso que se maneja en la película es un poco elevado para lo que conocemos que es el lenguaje de la gente de esas comunidades. Entonces creo que de repente no me checaba. Y bueno, y ya ahora sabiendo que pues que son pescadores originarios, que no son actores, pues todavía me llama todavía más la atención de cómo se pudo haber manejado la participación de los pescadores en la película. Si bien es cierto, también es cierto que me llamó mucho la atención que no hayan sido entonces actores, pero se ha de haber seleccionado súper bien a este tipo de pescadores porque no tienen una fisonomía como la que estamos acostumbrados a ver en los puertos mexicanos de pescadores con otro tipo de color de piel, otro tipo de estructura ósea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí me pareció ahí como que de repente la imagen de los propios pescadores, su forma de actuar y su forma de hablar, ¿no? De repente no checaba con lo que estábamos viendo. En fin, esos son mis comentarios. Gracias. Gracias. Bueno, no sé si haya alguna otra intervención. Aquí hay. Sí. Azucena, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues primero que nada agradecer al doctor Rojas y al maestro Mario por sus comentarios. Y bueno, yo quiero mencionar dos cosas que me llamaron la atención, ¿no? La primera de ellas es que se ve muy clara la parte de cómo se puede imprimir la idea de la teoría clásica marxista o del capitalismo, ¿no? Y la explotación en la enajenación del trabajo, ¿no? En este caso de los pescadores. Y la otra
que me llamó la atención también es esta parte en cómo el protagonista, pues desesperado por la cuestión de la pérdida de su hijo y de la situación que viven por las 10 horas que trabajan y los 72 centavos que les pagan, más el porcentaje de ganancia que tienen o la cantidad de ganancia, ¿no? Hacen una suma de entre 23 centavos y 80 centavos, que es en lo que venden en la Ciudad de México. Empieza entonces él a hacer un discurso en donde llama a la colectividad, ¿no? Y, y es escuchado y atendido porque todos tienen esa necesidad y todos se muestran interesados en ello. Sin embargo, en el momento de la pelea y donde entre ellos discuten y hasta balean al protagonista, creo que muestra como esta parte, ¿no? De lo difícil que es de repente entrar en esta colectividad, ¿no? Querer formar, hacer un movimiento, estar queriendo hacer la colectividad en una cierta región o en este sentido, en los pescadores, y que los lleve a también a darse cuenta que pues es difícil y de repente llega la fuerza pública, en este caso los militares, ¿no? Es como esa parte de ponerlo ahora desde este punto de vista eh, de lo que vivimos. Y dejé que eran esas dos cosas, pero quiero agregar una más. Me llamó mucho la atención que no hay muchos diálogos y que la musicalización, y eso sí lo busqué, bueno, está hecha por Silvestre Revueltas, y eso te hace como, bueno, la forma de cómo te va llevando la película y la música de fondo, la banda sonora te lleva, te sigue interesando en la película porque va marcando los momentos, ¿no? Entonces, esas son las cosas que quería comentar y ponerlo a la mesa. Gracias. Muchas gracias, Azucena. Gracias a todos quienes han intervenido y sin duda han sumado pues distintos ángulos desde donde uno puede analizar esta película. Y bueno, los invito, si no hay alguna intervención más, al doctor Juan José, al maestro Diego Bautista, si pueden hacer un comentario final, cerrar ya con este otro balance que han compartido las compañeras y compañeros y ir cerrando, ¿no? No sé si quiere comenzar el doctor Juan José, inicialmente como se presentaron, por favor. Sí, cómo no. Pues yo comparto las opiniones que se han expresado. Creo que son muy certeras y nos han permitido un ejercicio de abordaje multilateral de esta película, porque digamos es una joya, ¿no? Que se puede apreciar de distintos ángulos. Uno puede admirarse tanto de un aspecto que se le pasan otros, ¿no? Pero afortunadamente tenemos estos espacios de socialización donde podemos compartir y complementar nuestras visiones. Entonces me parece que ha sido muy rica los comentarios que se han vertido. Yo diría que la insinuación sobre la organización cooperativa, pues en efecto no es directa, pero al menos para los que estamos en el mundo cooperativo, sí nos suena, ¿no? Bastante, porque esa frase que ya se mencionó, cuando Miró dice que cuando tengamos los botes, las redes y el hilo, trabajaremos por nuestra cuenta. Entonces, eso está haciendo alusión a una forma de organización, digamos, autogestiva, una empresa propia que es capaz de producir y que es capaz de colocar su producto directamente con los consumidores sin necesidad de depender de los intermediarios.
Y es muy bueno, digamos, incluso se logra mejor el objetivo, precisamente porque no está explícito y porque al final, pues, se le deja al público, ¿no? Entonces yo creo que eso es mejor, porque no se toma a la gente como si necesitaras decirle todo, ¿no? Llevarlo de la mano, como si fuera incapaz de pensar, razonar y atar cabos, ¿no? Yo creo que en ese sentido tiene una función pedagógica muy formativa la película. Y bueno, yo subrayaría ese aspecto, también el tema de la capacidad creativa que hay en el pueblo mexicano. Allí hay pues, una enorme cantidad de actores, ¿no? Que en cuanto tengan una oportunidad, pues la aprovechan y la desarrollan muy bien. Entonces, si pudiéramos hacer este tipo de políticas populares, ¿no? En el arte, en el deporte, altamente participativos, sin un criterio comercial, pues estaríamos hablando de, como decimos en la economía solidaria, qué otra economía es posible, qué otro mundo es posible, cuando se desata la energía social, la capacidad de las personas, cuando las personas tienen efectivamente las oportunidades de hacer lo que les gusta, de desplegar todo su potencial, pues lo pueden hacer. Entonces, ahí está en la sociedad mexicana ese enorme potencial que hay que aprovechar, digamos, cada quien desde el ámbito en el cual se encuentre. Y vuelvo a insistir sobre el tema de cómo la temática de la pesca y la vida de los pescadores, yo creo que es fascinante por todo lo que envuelve, ¿no? Contacto con el mar, digamos, ahora, digamos, en los tiempos contemporáneos, con los desastres naturales, el calentamiento global, todo eso, digamos, va a seguir siendo, digamos, un gran reto para la especie humana. Y eso va a generar una cultura y eso va a seguir siendo, digamos, un motivo de fascinación y un llamado de atención, creo yo, para los cineastas en el futuro, ¿no? Y espero que así continúe siendo. Y finalmente, la sesión pasada, alguna compañera decía que el criterio para saber si una película era buena o mala era si te había gustado, ¿no? Entonces yo puedo decir que yo la he visto 2 veces y la segunda vez me gustó más que la primera, así que si la veo por tercera vez, estoy seguro que me va a seguir gustando aún más que la segunda y la primera. Entonces, de plan, yo sí la calificaría como una de las mejores películas que he visto en mi vida. Gracias. Gracias, doctor Juan José. Por favor, maestro Diego Bautista, ¿podrías Sí, compartirnos unos comentarios claro. finales? Pues, veo una mano levantada también de la profesora María Elena. No sé si yo puedo ir primero o que ella cierre, como ustedes me digan. Sí, si gusta, entonces, que presente María Elena y finalizas y ya para también darle lugar. Muchas gracias. Bueno, yo también quería comentar que efectivamente si nos guiamos por este criterio de si nos gustó la película, a mí sí me gustó mucho. También creo que es una obra invaluable en cuanto a, y ya lo dijo Sergio también, la fotografía en armonía con la música. Y esto le da una calidad increíble, pero también rescatando esto mismo y la idea de Sergio de que tenemos que promover esta película, habría que señalar también que esta idea pues ya fue retomada por otros también en el sentido de rescatar la película y restaurarla. Y esto ocurrió en el año 2013 por la Filmoteca de la UNAM, en donde se tiene el material rescatado y que, bueno, podemos nosotros también ahora difundirlo y hacerlo llegar. Y finalmente, ratificando lo que expusieron los dos comentaristas, Diego y Juan José,
También se une el comentario que da Federico Dávalos, crítico de cine, que señala que la insinuación de la escena final de la película es a formar cooperativas. Y entonces, efectivamente, así es la idea por todo lo que ya vinieron señalando, y lógicamente comparto todas las opiniones que ya dieron algunos compañeros y compañeras, ¿no? Y bueno, muchas gracias, eso sería. Gracias, doctora Elena. Ahora sí, Diego, por favor. Claro, bueno, pues a mí también me gustó mucho la película y me gustó más después de escucharles, ¿no? La verdad es que es un deleite poder tener un ciclo de cine así con gente que, aparte de verla, analizarla, pues hace la tarea y documenta por varios lados las películas, ¿no? Espero que este sea uno más o el primero de muchos ciclos de cine que organiza el CEMOS. Excelente iniciativa. Después, dos resonancias sobre los comentarios. El primero sobre el tema de los actores no profesionales y la comunidad. Creo que ahí también hay nos deja ver otra cosa del contexto político del cardenismo, y es toda la cultura física, ¿no? Que se promovió en esos años y cómo el trabajo es un valor importante. Y creo que ahí hay una confluencia pues muy interesante, porque claro, estos pescadores de estar trabajando todos los días ahí, pues tenían estos cuerpos impresionantes, ¿no? Y aparte son muy estéticos. Y esa labor que nos deja ver pues el documento cinematográfico, creo que también lo discutieron en la primera sesión con Cabeza de Vaca, con las características propias de esa película, sobre el mestizaje y todo esto, pero es una noción interesante de los archivos cinematográficos, que siempre la corporeidad pues va a estar involucrada y vinculada con la estética de las propias películas, ¿no? Y lo otro es por un comentario que hacía Diana sobre esta escena que Miró detiene a su compañero zurdo, ¿no? Cuando está haciendo una de las reacciones que se podría pensar son naturales ante la explotación, que es el sabotaje, ¿no? Cuando está rasgando las redes en una metáfora de liberarse, y Miró le dice, no, esa no es la forma de liberarnos, ¿no? La forma de liberarnos es poner a gestionar todo esto en colectivo. Y bueno, pues ahí al buen entendedor, pocas palabras, y creo que también pues es parte de ese mensaje más potente que tiene que ver con la insinuación, y que el propio, la persona que esté viendo la película tome sus propias conclusiones y interactúe con ella, ¿no? Y creo que, bueno, a todos nos quedó pues ese mensaje de que las cooperativas pesqueras son importantes, Iván. Muchas gracias por el espacio. Bueno, les agradecemos a todas y a todos quienes nos han acompañado en esta segunda sesión del ciclo de cine. Sin duda nos acerca a otros actores sociales del cooperativismo, y es fundamental también pues ver estos otros actores en su ámbito productivo, en la importancia que tienen también económicamente, socialmente, y también acercarnos pues a estos tiempos, a cómo se dirigía incluso la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, los invitamos a nuestra tercera sesión el próximo 27 de octubre con la película El Extensionista, igual a las 5 de la tarde, y pues ha sido un diálogo también muy enriquecido. Esperamos vernos el próximo jueves. Les agradecemos al doctor Juan José, al maestro Diego Bautista, y a todos y a todas quienes han participado en esta sesión. Buenas tardes. Buenas tardes.